que todas las filosofías en general de la India tratan de responder a las mismas preguntas, del origen de la vida, de cuál es el origen del cosmos, de la materia, si existe o no un principio eterno infinito, que es el hombre, por qué la vida y cuál es su finalidad, que es el tiempo en el cual todo existe y se consuma. Y en el caso de la filosofía del Sankhya, contrariamente a la del Vedanta, sé que es monista o de un solo principio, la filosofía del Sankhya reconoce dos principios eternos, infinitos, que no podemos llegar con la razón a saber su origen tampoco, digamos. El espíritu por un lado, Purusha, y la materia por el otro, Prakriti. No son opuestos, sino complementarios. Y entonces es un sistema realista, porque reconoce la realidad del mundo exterior, es dualista, como un sistema filosófico, ¿no? Sí. Porque sostiene que hay dos realidades fundamentales, espíritu y materia, Purusha y Prakriti. Vamos a poner así que se va familiarizando. Purusha o espíritu. Como ahora uno va como uniendo todo lo que leímos al principio, ¿no? Prakriti. Me van a encontrar, hay otras palabras que me van a encontrar escritas de esta manera, por ahí sin la I, perdón, porque para pronunciar se le agrega la I. Yo pensé que era algo así. A veces también otras palabras que vamos a utilizar también se escriben de varias maneras, pero se dicen más o menos de una sola, digamos. Según respetemos más la ortografía del sánscrito o no. Y es pluralista, ¿por qué? Porque cree en una multiplicidad de almas. Pluralista. Es un dualismo cualitativo, o sea, dos principios diferentes, por eso es cualitativo, y un pluralismo numérico, porque cree en la multiplicidad de espíritus, de almas. Hay ya desde muy antiguo una referencia al Sankhya, ya en las Upanishads, que son los textos derivados del Veda, que ya constituyen como si fuera casi la última parte donde la especulación llega a su máximo esplendor, la especulación filosófica, que está en las Upanishads, y también aparece nombrado en algunas de las secciones del Mahabharata, que es la gran epopeya de la India, digamos, que tiene su capítulo especial que nosotros conocemos, que es la Bhagavad Gita, que es solamente unos capítulos dentro de la gran epopeya. Ahí entonces ya está nombrado y reconocido el sistema Sankhya. Hay fuentes chinas que reconocen hasta 18 escuelas diferentes de Sankhya. Y según la tradición, el fundador es Kapila. Se le atribuye los Sankhya Sutras, pero en realidad este Sankhya Sutra es bastante posterior a la aparición de la doctrina en sí. O sea, la escritura del Sankhya Sutra recién es del siglo XIV después de Cristo. Y el texto autorizado más antiguo del Sankhya es el Sankhya Karika. Es este. Ahí están. Como si fuera los enunciados de los Yoga Sutra de Patanjali, también enunciados así, de esa misma manera, bastante de sutra, digamos, o sea, pequeñas frases donde están enumerados los principios. Bueno, este Sankhya Karika se le atribuye a Ishvara Krishna y es
contiene 70 versos. Es una de las obras entonces más antiguas que se explayan en lo que es la filosofía Sankhya. El término Sankhya en sí significa conocimiento discriminatorio o viveka. Eso es conocimiento discriminatorio. También su significado es el de enumeración. ¿Por qué? Porque enumera los 24 principios fundamentales sobre los cuales se produce la evolución, digamos. Tiene dos rasgos principales muy significativos que son la idea de que el espíritu se conozca como distinto de la materia mediante la discriminación de la mente, mediante esa facultad de la mente para discriminar entre un principio y otro. Y la enumeración, como ya decíamos, yo dije los 24, pero 25, porque 25 sería Purusha, aunque Purusha no integra, digamos, la lista de los principios porque está completamente por separado, digamos, aunque necesita, Prakriti necesita de Purusha para poder evolucionar, es un principio aparte, digamos. Entonces lo que vamos a analizar principalmente, si quieren pueden verlo en el cuadro que está después, las categorías de la existencia. O sea, en cuanto a los métodos que utiliza el Sankhya para el conocimiento, son en general iguales a los de otras filosofías, digamos. Tanto en lo que usa la inferencia, la comparación, igual que el Jnana, que es otro del Jnana Vaiseshika, digamos. Considera como medios de conocimiento válido los mismos, digamos, la percepción, la inferencia y el testimonio. La comparación está incluida dentro de la inferencia. O sea, son los análisis que hace son similares a los de Jnana. ¿Eso dónde estamos viendo? Eso es acá, en Prakriti y sus 24 categorías, en el Sankhya. La teoría de la causalidad más importante del Sankhya se la conoce como Satkaryavada o Parinamavada, que quiere decir que concibe la causalidad como la manifestación de lo que ya se encuentra latente en la causa. Por eso es una teoría de la causalidad. Digamos, el efecto ya está latente, no manifestado aún en la causa. Existe, digamos, ya en la causa, en estado potencial, se encuentra en estado latente, diríamos, y se limita por una operación causal a aparecer, a hacerse manifiesto. O sea, no es algo nuevo, sino que es una manifestación o transformación, y todo lo que existe materialmente es una transformación de Prakriti, la materia primigenia o naturaleza primordial. También se la denomina a veces como Pradhana, porque es la fuente principal de la que parte la evolución. También se la nombra como Avyakta, porque antes del comienzo de la evolución ya existía, pero se encontraba en estado latente. Prakriti, a su vez, está compuesto de 3 constituyentes fundamentales que son los gunas. El término guna en el sistema Sankhya no significa cualidad, como en el Jnana Vaiseshika,
sino que su significado es como si fuera uno de las acepciones es de como una cuerda y otro es lo que es subsidiario. Es como si fuera 3 cuerdas, unas son como 3 hilos o cuerdas que se encadenan y con las cuales las almas están atadas a su vez. Y son subsidiarias ¿en qué sentido? De proporcionar goce a las almas y también para participar de su final liberación. Estos tres gunas o cualidades o cuerdas son sattva, esto también acá le van a encontrar escrito con W, 2T y con B corta o a veces con W, sattva, tamas y rajas. Cuando hay un equilibrio entre las tres, entre sattva, tamas y rayas, no hay manifestación aún. O sea, la manifestación de la materia, aunque ya esté existente y latente, parte de un primer desequilibrio. La primera en lograr una fuerza dominante es sattva. Y a partir de ahí surge, ahí pueden ver, si quieren, en la evolución de los 24 tattvas o categorías de la existencia, o sea, prakriti, primera causa o causa material. A partir de ese primer desequilibrio movido por sattva, aparece mahat. Mahat, que también se llama lo grande, que es el principio, la primera categoría, y es a su vez como la semilla del resto de la evolución. Mahat, en su aspecto psíquico, es lo que conocemos también como buddhi o intelecto. A partir de ahí, o sea, ese es el primer estadio de evolución de prakriti, el buddhi o el intelecto. A partir de ahí brota ahankara, que es el principio de individuación o egoicidad, el sentido de ser un yo. A partir de mahat, entonces brota ahankara, es la que nos da el sentido del yo. Luego, desde ahankara, en el proceso evolutivo hay una bifurcación en una rama psíquica y una rama física. En la rama psíquica surge manas, la mente nuestra, la que conocemos como nuestra mente, digamos, o percepción. Y a partir de manas, los indriyas u órganos sensoriales cognitivos. En las categorías físicas directamente evolucionan los que se llaman tanmatras o elementos sutiles. Dentro de los indriyas tenemos el oído. Perdón, ¿puedes repetir lo anterior? En las categorías físicas. La física y después dijiste. Tal que se llaman tanmatras o elementos sutiles. Primero. Hay que son 5. Sí. Después, en esa categoría física surgen los elementos burdos, que se llaman mahabhutas. En la categoría psíquica primero están los indriyas, que corresponden a los órganos sensoriales o cognitivos, sí. Y a continuación los karmendriyas, que son la expresión ya de esos órganos de conocimiento. O sea, entonces vendría a ser prakriti, la número 1. Sí. La número 2, mahat o buddhi. La 3, ahankara, que ya empieza la individuación, digamos. Desde ahankara se subdivide en el aspecto psíquico y el aspecto físico. Sí. El primero dentro del aspecto psíquico es manas o la mente, tal como nosotros la conocemos, la que percibe, la mente sí. Que conoce. A su vez, esta necesita para conocer los órganos sensoriales o cognitivos. Y ahí estaría la número 5, el oído,
la número 6 el tacto, la número 7 la vista, la número 8 el olfato, la número 9, la número 8 el gusto, la número 9 el olfato. Sí. No importa tanto el orden. De los órganos sensoriales o cognitivos se derivan los aspectos propios de la expresión de estos órganos sensoriales. El habla, la aprehensión, el movimiento, la excreción y la reproducción. Eso sería todo dentro de la evolución del organismo, del órgano psíquico, sí. O sea, de a partir de manos. Y dentro de la categoría física tenemos en la evolución primero los elementos sutiles, sonido, tacto, color, sabor y olor, y los elementos burdos o mahabhutas, que son éter, aire, fuego, agua y tierra. Esos serían los 24 principios del Sankhya derivados de la evolución de Prakriti. Y el número 25 es Purusha, que en realidad, o sea, Prakriti no podría evolucionar, no podría salir de su estado latente sin su unión a Purusha, que es la conciencia pura y que a su vez da origen a una pluralidad de almas. Por eso es que nosotros decíamos que es pluralista la filosofía Sankhya. Sí. Es decir, que el mundo se produce como resultado de la evolución a partir de algo que ya estaba latente u oculto en el principio, digamos. O sea, es como si fuera también el misterio, un misterio, digamos. ¿Por qué en algún momento Purusha se une a Prakriti? No se sabe. ¿En qué momento? Claro, no por qué. Ni en qué momento ni por qué. Claro, por eso. ¿Qué es lo que motiva esa unión, digamos? Claro, hay una analogía que se hace como si fuera que Purusha es paralítico y Prakriti es ciego. Uno sin el otro no podrían evolucionar. O sea, bien. Purusha no podría moverse y evolucionar sin la guía. Claro, sin la guía de Prakriti y viceversa, digamos. O sea, que no ve, pero sí tiene los medios para evolucionar, los medios para avanzar. O sea, como si fuera esa se representa, si vieron que en lo que es el hinduismo son muy adeptos a hacer ese tipo de representaciones con cosas que son habituales en su vida. Entonces, para entenderlo, es una de las analogías que se hace, digamos, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces de Purusha. Purusha es el espíritu concebido como conciencia pura, inmutable, inactivo. O sea, después van a tener también en el cuadro las características principales que yo les estoy nombrando. ¿Cuáles son las características principales de cada uno de los principios? Y es justamente lo opuesto a Prakriti o materia, que es no consciente pero activo y cambia y evoluciona. Lo que le decía de la analogía del ciego y el paralítico. La materia es una, los espíritus son múltiples. Aunque se establece una doctrina de muchas almas empíricas, no ya así la pluralidad de espíritus trascendentes. Por eso después van a ver cuando en el próximo apartado que sigue, que dice el Sankhya según Genom, que hay algunos que no consideran como dualista o pluralista en ese sentido, porque aunque las almas empíricas son muchas para el Sankhya, no así los espíritus trascendentes. Después lo vamos a analizar. Lo que está sujeto a la experiencia y el proceso empírico es el yo fenoménico, que es ya una combinación de espíritu y mente,
aunque el espíritu en sí mismo es independiente, aparece como el agente causal cuando se asocia con la mente. El reflejo del espíritu, purusha, en la mente, manas, es lo que hace a que ésta sea inteligente. Y de ahí es de donde se explican las facultades para conocer, sentir, querer, etc. Así que no es purusha en sí el que transmigra, sino su reflejo en la mente. Por eso yo les decía que hay una objeción al hecho de no es que sean múltiples purushas trascendentes, sino el reflejo de purusha. Por eso algunos piensan que no es tan dualista como se propone, porque sigue considerando a purusha como un único principio, no múltiples purushas, digamos, sino los reflejos, o sea, el reflejo de purusha. Pero en definitiva purusha se identifica de alguna manera con su reflejo, y la liberación es solamente posible mediante la discriminación. Es decir, cuando yo reconozco y acepto y conozco ese principio, es cuando puedo, a través de la liberación de la mente, digamos, que puedo liberarme. Y ahí están las dos figuras, aparecen nuevamente las dos figuras. La del Jivan Mukta, el liberado en vida, y que al morir se va a convertir en Videha Mukta, o liberado sin cuerpo. El Sankhya clásico es ateo, no habla de Dios en ningún momento. El mundo no necesita otro primer motor ni otra causa primera más que Prakriti. Más adelante, en la evolución de la doctrina, digamos, pensadores Sankhya como Vijnana Bhikshu intentaron incluir a Dios en el sistema, pero en el Sankhya Karika, que es el texto fundamental, no hay ninguna referencia a Dios. Sí se halla ya en el sistema yoga asociado al Sankhya como su disciplina práctica. Entonces, vamos a analizar uno a uno los principios. O sea, acá también en la interpretación del Sankhya según Genom, vamos a analizar, considerar cada uno de los tattvas o principios. Desde el punto de vista de la manifestación, tomamos como punto de partida Prakriti o Pradhana, que es la sustancia indiferenciada todavía, no manifestada en sí, pero de la cual proceden todas las cosas por modificación. Esta es la raíz mula, ahí aparece la palabra que nosotros utilizamos también para hablar de nuestro chakra raíz. Es la raíz de la manifestación. Buddhi, o también llamado Mahat, es el intelecto, puro, trascendente en relación a los individuos. Estamos ya en la manifestación, pero en un orden universal. Ahankara recién es el comienzo, el siguiente grado, la conciencia individual, que procede del principio intelectual por una determinación particularizadora, y produce a su vez los 5 elementos tanmatras incorpóreas no perceptibles, correspondientes a un nivel sutil todavía, y luego a los 5 bhutas o elementos corporales. Las 11 facultades individuales producidas por diferenciación de la conciencia lo son como otras tantas funciones. 10 son externas, 5 facultades de conocimiento, sensación o percepción, digamos, y 5 de acción. Y una interna que es manas, que es la facultad de conocimiento y de acción, y se halla unida directamente a la conciencia individual. Los 5 elementos corporales en el orden de manifestación: éter, aire, fuego, agua y tierra. Contrariamente a lo que piensan algunos, entonces, según Genom, la consideración de estos dos principios no presenta
el menor carácter dualista según su opinión, digamos. No derivan, porque no derivan uno del otro y no son reductibles uno al otro, pero proceden ambos del ser universal, en el cual constituyen la primera de todas las distinciones. O sea, según algunos otros filósofos, digamos, no puede ser considerada dualista porque sigue reconociendo que más allá de Purusha y de Prakriti existe una conciencia universal, un ser universal único, digamos. Directamente el Sankhya no considera, o sea, no es que niega, sino que no entra dentro de lo que expresa la filosofía, no hace un análisis, digamos. No, al no estar explícito, deja la posibilidad abierta, dice él, y por eso considera que no es dualista, porque deja abierta la posibilidad para que todo parta de un único ser, que es la conciencia universal, o sería Brahman. O sea, trataría de buscar el paralelismo con las otras doctrinas no dualistas y la identificación de Atman y Brahman en última instancia nuevamente, digamos. Volviendo a la noción de Prakriti, que hablamos de los gunas o cualidades o cuerdas, en su indiferenciación primordial están en perfecto equilibrio, lo dijimos, y por lo tanto todavía Prakriti no puede evolucionar. Toda manifestación procede de una ruptura de ese equilibrio y todo ser que se manifiesta, por lo tanto, participa de los tres gunas en diversos grados según diversas proporciones. Sattva, acá lo van a ver escrito con W también, que es la esencia pura, la conformidad identificada a la luz, inteligible, el conocimiento con tendencia ascendente. Rajas, el impulso expansivo, según el cual el ser se desarrolla hacia un cierto estado. Y tamas, la oscuridad asimilada a la ignorancia y representada por una tendencia descendente. Lina, no queda muy claro algo. O sea, lo que habíamos hablado y visto anteriormente, esto de Brahman y Atman. O sea, en el Sankhya es como que no consideran ese aspecto, digamos, dentro de lo que es su filosofía. Por eso, según algunos pensadores, como no lo tocan, como no lo analizan, tampoco lo niegan. Y dejan abierta la posibilidad, digamos, para reconocer ese principio fundamental y la identificación de Brahman con Atman. Eso es lo que dicen algunos pensadores. Eso está en los Upanishads, lo de Brahman y Atman. Claro, y corresponde principalmente a la filosofía Vedanta, que deriva, Vedanta quiere decir el fin del Veda, que es como si fuera la evolución final para ellos, digamos, ¿no? De la especulación del Veda. O sea, por ejemplo, entonces está Samkhya, está Vedanta, y los dos estaban en los Upanishads. Claro, todos vienen de los Upanishads y de los Vedas, todos tienen su origen ahí, digamos. Luego, lo que pasa es que después, o sea, los filósofos, los pensadores, van tomando a partir de ahí, como ya habíamos visto, cómo analizan ellos las distintas posibilidades filosóficas, estudiar todo y después negar los principios del oponente para poder desarrollar luego su propia visión. Entonces, bueno, acá en el cuadro que yo les puse, les hice una síntesis para que puedan entender, digamos. O sea, Sankhya,
que significa desde el punto de vista etimológico y desde el aspecto epistemológico, el análisis de la experiencia humana. El conocimiento, para el conocimiento tiene que haber un sujeto y un objeto. El sujeto es el que conoce, el objeto es el conocido. Y en ese proceso está el proceso de conocer. Entonces dijimos, es un sistema realista porque reconoce la realidad externa. Dualista porque hay dos principios fundamentales, Prakriti y Purusha. Pluralista porque hay muchos espíritus. Los principios Purusha por un lado, que es cuáles son las características: inmóvil, vidente, testigo, sujeto, autoconsciente, más se le identifica con la cualidad masculina y como conocedor. Prakriti, por su parte, materia o agente activo, es visible, percibida, objeto, sin conciencia, femenino, conocida. Acuérdense siempre que proceden de una cultura machista. Sí, porque sin conciencia y femenino. Es la cultura, claro, que es la cultura aria. O sea, no ya la de los primeros habitantes de la India, que sí tenían una cultura más matriarcal, digamos, donde la tierra y la diosa madre eran el principal objeto de culto. Cuando vinieron los arios, empezaron a cambiar esa concepción, ¿Y eso digamos. evoluciona, o sea, en el sentido del estudio o no? ¿En el sentido del estudio? Sí. Sí, en la India moderna, vos decís. Claro, porque yo digo, no en la vida cotidiana, Ajá. sino cuando uno se mete a estudiar, Sí, sigue sí. siendo machista. No, seguramente, yo no sé ahora cómo está la evolución de la filosofía de la India, pero supongo que debe haber una evolución también en ese aspecto, digamos, de reconocer de alguna manera la igualdad o equiparar de alguna manera los aspectos. Porque por otro lado, después, o sea, tiene poca importancia si sea femenino o si sea masculino, es más que nada por las cualidades que uno o que ellos suponían que tenía lo masculino y que tenía lo femenino. Entonces, en la asociación entre Purusha y Prakriti se crea o empieza a aparecer el universo. Buddhi, o primera evolución, es